Vamos a esta hora a conversar sobre este tema con Margarita Restrepo, representante de la Cámara por el partido opositor Centro Democrático. Nos acompaña desde Medellín, Colombia. Gracias y una buena tarde para usted. Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. ¿Qué pasa para la audiencia internacional? ¿Por qué las FARC no han cumplido con la entrega de los menores de edad que están dentro de sus filas y que es uno de los puntos sociales más importantes de este acercamiento entre el gobierno y la guerrilla de la FARC? Pues la verdad es que las FARC no han cumplido con este punto porque es un delito que es imprescriptible, porque siempre permanece en el tiempo mientras todos los niños no estén de nuevo en sus hogares, y esta vez para siempre. Y es un delito que definitivamente no puede ser amnistiable. Pero además también es muy importante tener en cuenta que el gobierno nacional durante estos 5 años de conversaciones, de negociaciones en La Habana con las FARC, ha sido cómplice y muy permisivo con este tema. El mismo doctor de la calle que hoy sale a decir que no le tomen el pelo con el tema de los niños, cuando era su potestad exigir que se entregaran los niños para continuar con los diálogos, hizo caso omiso de nuestros reclamos y nuestras exigencias. El doctor Sergio Jaramillo, el comisionado para la paz en Colombia, incluso llegó a contestar un derecho de petición en el que decía que nada estaba acordado hasta que todo estuviera acordado y que finalmente se había llegado a la conclusión de negociar en medio del conflicto, entonces que no se podía hacer nada. Por eso en Colombia hay muy poquitas cifras y un diagnóstico muy pobre del delito, y mi voz ha sido una voz solitaria en estos últimos 3 años. He liderado una campaña desde el Centro Democrático para visibilizar este delito ante el mundo, el mismo delito que tanto los terroristas de las FARC como el gobierno nacional ha querido invisibilizar. Claro, como usted lo dice, pues no existe una cifra a ciencia cierta, real, de cuántos niños están en poder de la guerrilla. Con las exigencias que se presentaron justamente esta semana hacia la FARC para presionar el cumplimiento de este punto, ¿usted cree realmente que van a ceder, que van a entregar a todos los menores, o por lo menos a los menores de 15 años? A ver, ahí hay dos cosas. El presidente de la República tiene que tener muy claro que la mayoría de edad en Colombia es a los 18 años, entonces hay que exigir a los niños menores de 18 años. Las FARC ha hecho 5 anuncios en estos 5 años de negociación y ninguno lo ha cumplido. No ha cumplido nunca, espero que esta vez sí cumpla, pero sí hay cifras. Lo que pasa es que no coinciden. Por ejemplo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar habla que en la última década son más o menos 20.000 niños reclutados. La Defensoría del Pueblo habla que en la última década son más o menos 6.000 niños reclutados, de los cuales 3.900 serían de las FARC. Estudios personales y de ONGs, tanto nacionales como internacionales, dicen que son más o menos 3.000 niños los que hay reclutados hoy. Entonces sí existen estudios, y es una falta de respeto con el pueblo colombiano que los narcoterroristas de las FARC vengan a decir que tienen 13 niños reclutados o 36 niños reclutados. El ministro de Defensa salió a decir que habían 170 niños reclutados, pero hay testimonios de que son muchos más los casos de los niños reclutados, y por eso es un crimen que no puede quedar impune. Claro, ahora, ¿qué pasará si es que definitivamente no dan vía a esta devolución de los menores de edad? Si esto no sucede, lo que ya está planteando el gobierno, el traslado de estas personas, de los guerrilleros de la FARC, que se van a instalar en las zonas campamentarias, en los veredales, ya va a suceder dentro de poco. ¿Qué pasa si no ceden con esta devolución de los menores de edad? El expresidente Álvaro Uribe Vélez, desde el Centro Democrático, ha lanzado la propuesta de suspender todo tipo de implementación de estos acuerdos hasta que no se entregue cada uno de los niños reclutados. Y yo pienso que es un deber que tenemos todos los colombianos, porque es que un niño con un fusil no es un terrorista. Un niño con un fusil es el atentado a todos los valores republicanos. Mientras la misma ONU dice que un Estado que no sea capaz de garantizar la seguridad y el libre desarrollo de sus niños es un Estado que no es viable. Entonces, según esto, Colombia no sería un Estado viable. Hay miles de niños hoy en las selvas colombianas. Ni siquiera sabemos cuántos niños han muerto en este atentado terrorista permanente de los distintos grupos armados al margen de la ley en Colombia.
Ahora, ¿qué pasa? También decirle, ya se ha recibido un primer grupo de niños, serán sometidos a exámenes médicos, lugares transitorios de acogida, pero en realidad está el Estado colombiano preparado para recibir a la cantidad de la que se habla en una de las cifras que usted citó, de estos niños que han pasado mucho tiempo o que quizás no conocen otra realidad que estar involucrados con la guerrilla. El Estado colombiano está preparado para recibir a estos niños. De hecho, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es a quien corresponde recibir a los niños, tiene experiencia en este tema y han sido experiencias muy positivas. La mayoría de los niños, de hecho, el 90%, entre el 85 y el 90% de los niños que se han volado o que han sido rescatados de las filas de las FARC han logrado restablecer sus vidas, no a través de la educación, pero sí a través del emprendimiento, y ya tienen sus hogares. Lo que pasa es que el grupo terrorista de las FARC está desconociendo la institucionalidad colombiana y ha pretendido desconocer la importancia que sean las instituciones colombianas quienes reciben a los niños, y se han autonominado como los más idóneos para cuidarlos, como si no fuera de conocimiento de todos los colombianos los abusos sexuales que practicaron a los niños y niñas que reclutaran, la utilización, la esclavitud sexual, el trabajo forzado al que los obligaban, los abortos forzados a los que los obligaban, la cantidad de barbaries y de aberraciones a los que ellas sometían a los niños. Entonces, el Estado colombiano está en condiciones, a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de recibir los niños, y no podemos permitir que haya un estado alterno, que es lo que pretenden los terroristas de las FARC. Ellos tener un estado alterno y nombrar a dedo las ONG afines a su mentalidad para que reciban los niños. Las FARC son criminales que han esclavizado nuestra infancia durante décadas, y nosotros no podemos prestarnos para eso. Lo idóneo es que sea el Estado colombiano quien reciba a nuestros niños. Margarita, muchas gracias por haber estado con nosotros desde Medellín, Colombia. Ella es Margarita Restrepo, representante a la Cámara por el partido opositor Centro Democrático. Una buena tarde para usted. Muchísimas gracias a ustedes, y les pido a todos que estén pendientes del proceso de entrega de los niños en Colombia, porque esta es una causa a la que se tienen que sumar todas las voces. No podemos permitir este tipo de flagelos contra la infancia hoy en día. Así es, una realidad social durísima de la cual ningún sector debe estar ajeno. Y por supuesto siempre prestos a través de la información dar la ayuda necesaria. Gracias, Margarita, una buena tarde.